gusto y queremos agradecerle a los medios de comunicación que hoy nos hacen el honor de acompañarnos en esta conferencia. Hoy es día 8 de agosto. El 8 de agosto de 1879 nació Emiliano Zapata en Anenecuilco, Morelos, comunidad indígena náhuatl, en la que él se formó, en la que él se creó, en la que él nació y con los que luchó en contra en aquella época del despojo de tierras, del que había hecho, de que se había llevado a cabo en contra de su comunidad por parte de lo que en aquel entonces se llamaba la Hacienda del Hospital. Entonces, a él le tocó, siendo joven, tomar prácticamente el bastón de mando, que le entregaron el Consejo de Ancianos de la comunidad para que defendiera las tierras a favor de su pueblo y a favor de su gente. Hoy celebramos 144 años de su natalicio. Hoy recordamos al caudillo del sur, nuestro general Emiliano Zapata, 8 de agosto, su fecha de natalicio de 1979. El general Zapata nos mostró el camino para devolver la tierra a sus verdaderos dueños y dueñas. De manera leal y comprometida hemos continuado con su lucha y hoy no es la excepción. Como parte de la construcción del proyecto 2024 y 2030 de nuestro partido Morena, se han llevado a cabo foros de análisis y discusión para la elaboración de la propuesta de gobierno para el sector rural, campesino e indígena de nuestro país. Hoy, en este Congreso Federal, tenemos temas pendientes muy importantes que tienen que ver con el tema del campo, con el tema de los campesinos y los productores rurales, que hoy habría que trocar y habría que ver. Aparte de ver este programa de gobierno para el 24-30, hoy aquí en el Senado y vamos a proponer que sea parte de la agenda legislativa de este Congreso General que se instale el próximo 1 de septiembre y de este Senado de la República en este siguiente periodo ordinario de sesiones. Está pendiente el tema agrario, es un tema de la agenda pendiente, que tiene que ver con reformas, muchas de ellas secundarias, que se pueden llevar a cabo sin afectar ningún interés, solamente buscando beneficiar a los campesinos y a los indígenas de México, buscando que la propiedad social de la tierra sea sujeta de derecho y que deje de ser objeto de derecho, buscando que la propiedad social de la tierra tenga un reconocimiento en la Constitución y sus diferentes modalidades, como son las tierras comunales, que es un formato, que es una forma, como son las tierras ejidales y como son las tierras también de las colonias federales. Hoy se requiere una reforma agraria que haga expedito la justicia agraria. Se requiere una reforma agraria que proteja y defienda la propiedad social de la tierra. Hoy se requiere una reforma agraria que permita resolver cientos de expedientes agrarios, más de 30,000 expedientes agrarios que todavía están en los tribunales agrarios de todo el país, después de tantos años de aquella reforma del 27 constitucional del año del 92. También tenemos pendiente una reforma del agua. La reforma del 27 constitucional en el 22, del 27 en el año del 92, se hizo al mismo tiempo con una reforma a la ley de aguas nacionales. Se cambió la antigua ley de agua, la ley general de agua por la ley de aguas nacionales. En el año del 92, las dos reformas tuvieron un carácter eminentemente privatizador y neoliberal. Hoy planteamos que había que lograr una nueva reforma del agua que contenga su carácter humanista, que reconozca el derecho humano al agua para todos los mexicanos y que en su reforma legal, porque la reforma constitucional ya está hecha en el artículo 4 de la Constitución,
se garantice el derecho humano al agua y se priorice la racionalización de este importante recurso natural que cada día se agota con mayor facilidad. Hoy en México, en todo lo que es la cuenca centro de México y norte de México, tenemos puntos críticos ante la carencia y la falta de agua que hace falta en importantes extensiones del país. Hoy necesitamos cuidar el agua, conservar el agua, racionalizar el agua y lograr que el agua tenga un uso prioritario inicialmente para el derecho humano y también para que ayude para la agricultura, para lograr que el agua sirva para la obtención de los alimentos que requiere el país y logremos la autosuficiencia alimentaria. Hay muchas obras de infraestructura en el país, de presas y de agua, pero que no tienen sus módulos de riego, que no tienen sus sistemas de riego, que hay un gran desperdicio del agua. Hoy necesitamos cuidar el agua porque el día de mañana y ya ahora es parte de lo que carecemos. Hoy atraviesa casi un 60% del país de sequía. Tenemos una tremenda sequía, sobre todo en el centro norte del país. Hay importantes superficies del país que no han tenido el agua suficiente para que la gente siembre. Los animales están muriendo, las comunidades carecen de este servicio. Por eso es importante que hagamos esta reforma del agua, porque mientras unos las contaminan y la desperdician, otros carecen de ella. Necesitamos también una profunda reforma indígena, que se cumplan los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que quedaron pendientes desde el año del 96, en aquel febrero 16 del año de 1996 que se suscribieron en San Andrés Larráinzar, pero que es fecha que no se han cumplido. Queda pendiente el reconocimiento a las comunidades indígenas o los pueblos indígenas como sujetos de derecho, como sujetos de interés público. Queda pendiente el reconocimiento de los pueblos indígenas, de sus tierras, de sus aguas y de sus recursos naturales y de su territorio. Queda pendiente en el tema indígena su reconocimiento al derecho a la consulta, como es muy importante. Hoy hay una política por nuestro presidente y por la Cuarta Transformación de hacer acciones afirmativas a favor de los pueblos y de las comunidades indígenas del país. Pero estas acciones, esas políticas públicas no tienen un sustento legal, no tienen un sustento en la ley. Por eso lo que estamos planteando es que necesitamos hacer reformas legales que permitan garantizarle a los pueblos indígenas que sean sujetos de derecho, que sean sujetos de una serie de políticas públicas que tengan un carácter de acción afirmativa para que permita que las comunidades indígenas salgan del atraso, del abandono y del olvido en que han quedado durante décadas y siglos en México. Hoy necesitamos acabar con la política de discriminación, con la política de marginación y de olvido que padecen nuestros pueblos indígenas. Hoy se ha hecho una gran lucha por la Cuarta Transformación, pero es insuficiente. Por eso decimos que esta Cuarta Transformación necesitamos continuarla, pero también profundizarla para que llegue al corazón de los mexicanos, que son sus pueblos originarios. También está pendiente el derecho a la alimentación, que es un tema que sigue estando pendiente, el derecho a la alimentación. Ya se aprobó la reforma constitucional sobre el derecho a la alimentación, pero falta la reforma legal. Lo que estamos planteando es que aprobemos ahora en este siguiente periodo legislativo la reforma secundaria para hacer realidad este derecho para todos los mexicanos, que es el derecho a la alimentación. Como parte de este derecho a la alimentación, hemos planteado otras reformas al sector financiero, reforma al tema de las mujeres del sector rural, reformas al tema de los almacenes del medio rural también, para que cambiemos para que verdaderamente los almacenes sirvan a un proceso de acopio, de pignoración, de comercialización de los productos del campo y que evitemos que el campo siga estando en manos de los cayotes y de los intermediarios de nuestro país. Por eso hoy, recordando a Zapata, este día, fecha de su nacimiento, convocamos a que se haga una reforma, que se hagan reformas en esta parte final
de esta legislatura federal, la 65 legislatura federal, que este próximo año es su último año de vigencia. Hemos planteado también que empecemos a construir y a convocar a un gran parlamento abierto para el campo, para ir preparando las reformas y los cambios que tenemos que llevar a cabo para el 24-30, que es muy importante. Hemos estado participando con nuestro partido, con Morena, pero hoy convocamos a todo el movimiento campesino para que en próximas fechas llevemos a cabo un foro aquí en el Senado sobre el tema del campo y las reformas que son necesarias para poner de pie al campo y recuperar nuestra esperanza. Nosotros tuvimos el gusto de participar y compartir nuestra experiencia, nuestra propuesta en torno al campo en estos foros que está haciendo Morena como parte de la construcción del proyecto 2430. El campo aún mantiene un retraso importante. Ha habido reformas en esta cuarta transformación al sector educativo. Ha habido reformas al sector salud, pero falta la reforma al sector del campo, que es muy importante. Por poner un ejemplo, se han hecho reformas en el sector laboral, pero falta que se reconozcan los derechos laborales plenos de los jornaleros agrícolas, que es un tema que México ya firmó ante la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, pero que no se ha transformado en reformas legales en nuestro país. Necesitamos que se reconozcan plenamente los derechos de los jornaleros agrícolas de México. El Senado de la República necesariamente debe voltear a ver al campo y legislar cuanto antes para atender lo que todavía falta por hacer por los pequeños productores de nuestro país. En ese sentido, hemos construido una serie de propuestas de carácter legislativo en materia agraria y de producción rural, particularmente específicas para los pequeños productores de nuestro país. Ya mencionamos algunas de estas propuestas. Quiero hacer énfasis en la importancia de estas propuestas que hemos llevado a cabo, que hemos planteado aquí en esta conferencia de prensa, porque en Morena no vamos a entregar un cheque en blanco para la próxima o para el próximo coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, porque lo que queremos es que los que sean candidatos se comprometan con el campo, se comprometan a acompañar esta lucha para poner al campo de pie, para que el campo recupere su esperanza y para que el campo viva con dignidad, con bienestar y con prosperidad, para que haya justicia en el campo mexicano. Que empecemos este proceso para construir un gran proyecto de nación, para que quien encabece esa coordinación se convierta en el próximo presidente de la República y se comprometa en hacer cumplir esos compromisos. Es un deber de todas y de todos los mexicanos, pero principalmente el proyecto de transformación, cumplirle a las y a los campesinos de nuestra patria. Que viva Zapata, Zapata vive y la lucha sigue. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No, senador, todo quedó perfecto. Muchas gracias a los medios que nos hicieron el honor de acompañarnos. Muy buenas tardes.